Hola, muy pero muy buenos días a todos los nacidos bajo Escorpio. Los invitamos a suscribirse y activar ya mismo su campanita para apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Además, si quieren ganar una lectura privada es muy fácil, deben ver el video completo y así conocen los requisitos para participar en el sorteo. También ya tenemos lecturas privadas de pago, es una videollamada en la cual puedes preguntar todo lo que desees acerca de esa personita especial, el trabajo, la economía, cómo se ve tu 2022, en fin. Bueno, quiero contarte en este momento que nuestros datos de contacto para ello están en el primer comentario. ¿Ok? Y con todo el amor del mundo, el día de hoy, mi querido amigo de Scorpio, vamos a hacer una lectura general. No tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género o identidad a quien va dirigido. Y si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. ¿Listo? Recuerda que siempre debes escuchar este y tu signo ascendente para que tu lectura sea completa, si no queda a medias. Y si no conoces tu ascendente, en el primer comentario hay un videito para que lo calcules. ¿Listo? Bueno, este es un mensaje general de parte de los angelitos. Luego vamos al amor y luego a la economía. Si tienes algún tipo de petición especial de oración, este es el momento específico para hacerlo, mi querido Scorpio, y con todo el amor del mundo oraré por ti. Hay una situación legal, sí, en la cual debes estar súper pendiente, o algún tipo de contrato o documento que es importante en este último mes del año. Me dice, tienes que leer muy bien, estar súper atento, porque lo que quede por escrito va a ser lo que te va a ayudar, como con ese proceso, con ese negocio, con ese proceso legal. Sí, me dice todo por escrito con una situación. Recuerden que este es su mensaje general. Para todos aquellos que se encuentran en una relación, veo que se aproxima tiempos de felicidad, de tranquilidad, de armonía. Siento que hubo o están pasando situaciones como de mucha tempestad, de mucha tormenta, pero se aproxima una etapa de bastante paz y tranquilidad. Y tu último mensaje te dice que hay algo que va a salir a la luz, ¿sí? No sé específicamente a qué se refiere en este momento, pero yo siento que sale una verdad a la luz y que también este proceso, situación legal, contrato, crédito, préstamo, proceso, todo lo que tenga que ver con documentación se resolverá a tu favor, herencias. Así que escribe hecho está ya mismo en los comentarios para que pues puedas tomar esta palabra para ti. Bueno, y te invito también a que nos dejes un emoji si has escuchado nuestra lectura completa. Bueno, pasamos ahora a la parte del amor. Estas son iniciales de personitas con las cuales durante estos días podrían estar pasando cosas súper importantes. ¿Ok? Tenemos la letra S, la E, la M, la C y la última letra es la K. Pueden ser llamadas, encuentros, puede ser una ruptura de un contacto cero, la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta persona especial. Igual recuerda que si la inicial no sale, lo importante es que estamos en tu signo, mi querido amigo de Escorpio. Bueno, hoy vamos a utilizar este otro tarot inicialmente, luego esclarecemos con el otro. Vamos a ver qué se viene para Escorpio en el amor. Les invito a contarme si en sus casas ya hay decoración de Navidad o la colocaron desde octubre o no van a hacer nada en Navidad. Bueno, vamos a ver qué se viene para todos mis amigos de Escorpio a día de hoy. Y esta primera parte, recuerden siempre que es para todos aquellos que se encuentran solteros, que no salen con nadie, que no tienen ningún tipo de vínculo o relación con otra persona. ¿Listo? Bueno,
Comenzamos con este 3 de bastos y me dice que llega a una etapa de mucho cambio. Estás también en una etapa de conocimiento y me dice es un buen tiempo para conocer personas. Tienes que abrirte un poquito más, mi querido amigo de Escorpio. Y este 3 me dice que te has vuelto una persona mucho más fuerte. Así que si tu temor para abrirte o para conocer a otros es que te vuelvan a lastimar, el universo el día de hoy te dice, oye, yo soy realmente tu protector y lo que has vivido te ha vuelto una persona más fuerte, más sabia, más inteligente, con una capacidad de discernir y de tener una intuición grande para evitar a tiempo cuando las personas te engañan. No sé por qué me dice eso acerca del engaño, pero me dice te daré una intuición muy grande para que identifiques cuando la gente te está engañando. Por otro lado, me dice, puede que hayas o vayas a tener algún tipo de fracaso corto con una nueva persona que conozcas, pero que no le des como demasiada trascendencia a esta situación. Me dice que a veces los obstáculos cuando las relaciones recién inician, todavía esto es con una relación que aún no ha iniciado, pero te está diciendo, es muy probable que conozcas a alguien, parece que las cosas se van a dar, pero al fin no. Y rapidito el universo te lo va a quitar de el camino a esa persona. Así que bueno, por algo será, por alguna relación que probablemente no te convenía. Me dice que vas a realizar un viaje, ¿sí? Vas a realizar un viaje y que en este viaje allí sí probablemente puedas conocer algún tipo de persona que a día de hoy digamos como que está esperando también por ti. O sea, ¿cómo te leo? Te abres, conoces a alguien que no es, la cosa pasa súper rápido y luego sí, en un viaje o a través de redes sociales vas a estar conociendo a alguien que está lejos y esa persona sí ya será tu personita ideal. Bueno, vamos a pasar ahora a la lectura para todos aquellos amigos de Escorpio que el día de hoy no se encuentran, se encuentran en una conexión especial con alguien. Puede que estén juntos o que estén separados, puede que estén en contacto cero o puede que de verdad estén juntos, normalito. Entonces puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante, la ex o el ex, si es que usted aún siente algo por ella. O el concéntrese y en este momento diga el nombre completo de esa persona en su mente. Ok. Vamos a ver, me resuena mucho el signo de Escorpio, Cáncer, Capricornio, Tauro. Ok, ahí Piscis. Vamos a ver qué nos depara esta lectura el día de hoy. ¿Y qué carta les cubre como pareja? Ok. Bueno, dejemos nuestras cartitas por acá. Respecto a los sentimientos de esta persona por ti, miren que tenemos la carta de la consultante invertida, ¿sí? Y esto me habla acerca de una persona que siente que ha perdido el poder o el control sobre lo que estaba sintiendo por ti. Veo probablemente que es alguien que ha caído débil ante los encantos de Escorpio, alguien que ya no puede resistirse más ante todo lo que tú como que emanas, esa vibra sensual, esa vibra atractiva, siento que eres como un imán para esta persona y eres su punto débil. O sea, realmente tú eres su punto débil, ¿sí? ¿Qué está pensando esta persona en hacer? Miren que tenemos la carta del carro de Hermes y es una carta que nos habla acerca de cómo esta persona está pensando en vencer adversidades, ¿sí? Cómo puede lograr una división, quizá un contacto cero, quizá esta barrera que tú has puesto aquí entre esa persona y tú. Veo que es alguien que te espía a través de las redes sociales, alguien que siempre está allí
analizando qué es lo que publicas, a ver si encuentra entre líneas algún tipo de mensaje, algo que le haga sospechar, algo que le diga como, hey, si está pensando, no está pensando en mí. Pero yo veo que de verdad es una personita que está muy, muy pendiente de ti. Está intentando leer qué es lo que le quieres decir. Me dice que espera de ti si es que están disgustados. La carta de la templanza representa la reconciliación. Y me dice, voy a tenerte paciencia, Escorpio. Sé que estás molesto, molesta conmigo, sé que me lo he ganado. O sé que no muestras el suficiente interés, pero tendré paciencia. Esperaré para que tú, digamos, tengas como la capacidad de ver que si hay una superación, que si hay solución para estos problemas entre nosotros dos. Por este lado tenemos esta carta y me dice que se aproxima un regalo de parte de esta persona. Recuerden que estas cartas, estas tres son lo que se aproxima, y veo que se aproxima un regalo de parte de esta personita. También esta carta del 4 de oros nos habla acerca de estabilidad. Sí, nos representa la tierra, los signos de tierra, y esto hace mucha resonancia con estabilidad. Por otro lado, tenemos nuestro 10 de oros en este momento, y es una carta que nos habla acerca de, digamos, como de la riqueza que llega, ¿sí? Mira que nuevamente es una carta que nos habla acerca de regalos, de sorpresa. O sea, aquí viene un regalo súper, súper bonito. Y tenemos nuestros 7 de copas, que me dice es una persona que se está esforzando por de verdad encontrar una solución feliz. Yo no sé por qué, pero me resuena que hay un tema económico que también ha sido como impedimento para que tú y esa personita especial estén bien. Eso, lo que sea, o si han peleado por alguna cuestión económica, se resuelve a tu favor. A ti te recomienda el tarot a través de este 9 de bastos mucha prudencia. También me dice que algunos de ustedes tienen don de clarividencia y que no se asusten, porque a través de esto, a través de la clarividencia, van a recibir también señales importantes para poder tomar decisiones, ¿sí? Me dice que no hagas cambios inesperados, que te mantengas estable, que ante todo busques la estabilidad, que ante todo busques la solidez, ¿sí? Que te sientas plena o pleno, ¿sí? Eso te dice muchísimo las cartas a día de hoy. Vamos a ver qué más nos clarifica nuestro tarot egipcio el día de hoy. Veamos qué se viene. Definitivamente esta persona se muere por buscarte, muy consonante con el carro de Hermes, movimiento, acción, búsqueda, a alguien que toma la iniciativa de aproximarse. Y si están peleados, llegan son de paz, ni siquiera decirte, puede que ni siquiera te diga como regresemos, sino que te diga como, mira, yo te extraño porque no hablamos, aunque sea como amigos. Por algo inicia la cosa otra vez. Sin embargo, le da miedo de que tú hagas suposiciones, así que yo te recomiendo déjale hablar, deja que diga lo que tenga que decir y luego pues respecto a eso ya tomas una decisión. Veamos qué se viene para la economía, para todos los amigos de Escorpio, para todos aquellos que están sin trabajo. Me dice tranquilo, tu punto débil que debes trabajar es tus pensamientos. Mira que te sale la carta de la alucinación y es una carta que me dice tus pensamientos están bloqueando que lleguen cosas buenas a tu vida. Así que a resonar totalmente diferente. Por otro lado, respecto a los negocios o el trabajo, te marca una solución con acuerdos. El número 33 como número maestro tiene un mensaje especial para ti. Número de la suerte número 78 y tu economía renace. Este 2022 y desde este diciembre siento que tu economía renace, Escorpio. Bueno, a ti que llegaste hasta aquí, quiero agradecerte, quiero bendecirte. Gracias de parte de todos nuestros peluditos y te quiero contar que tenemos en este momento unos premios que son una lectura privada que se sortea y estar en nuestros en vivo. La lectura se sortea entre las personas que cumplen los requisitos, y los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video
y seguirnos. Vayan a su ascendente, les mando un abrazo, los quiero mucho, bendiciones.